todos bienvenidos a una noche más de una conferencia. Eh, Hoy tenemos un invitado especial desde Costa Rica, a Ronald Cordero, quien nos estará hablando del teorema general de la factorización y algoritmos y programas computacionales. Antes de iniciar con esta gran conferencia, le voy a pedir a mi compañera Celeste que nos hable un poco más de nuestro conferencista. Muy buenas noches para todos. Yo en este momento voy a presentar la semblanza de nuestro conferencista. Eva menciona que nos acompaña desde Costa Rica y pues será un gusto poder aprender en esta conferencia con lo que él pues nos va a mostrar. El tema de la conferencia es el teorema general de la factorización de Cordero, algoritmos y programas computacionales, eh, impartida por Ronald Cordero Méndez. Entre su semblanza tenemos sus estudios, licenciada en la enseñanza de la matemática por la Universidad Nacional de Costa Rica en Heredia. Tiene una maestría en administración educativa por la Universidad Castro Carazo. Tiene un diplomado en administración de empresa por la Universidad Estatal a Distancia. Entre su experiencia eh, en las universidades nacional en Pérez Celedón, Universidad Latina en Pérez Celedón, Universidad Internacional San Isidro Labrador. Ha sido profesor universitario. Entre las tareas realizadas podemos mencionar, ha sido profesor de cálculo 1, 2 y 3, de álgebra lineal, matemática para ingenieros, geometrías, ecuaciones diferenciales, biomatemática, historia de la matemática, estadísticas, física para matemáticas, matemáticas para enfermeros y psicólogos, matemáticas para administradores, bioestadística, álgebra de conjuntos. También en la Universidad Internacional San Isidro Labrador ha sido investigador y pues ha realizado tareas como el teorema de las circunferencias tangentes 2 a 2 e inscritas en el mismo ángulo, la criba de Ronald y criba de Cordero, primer, segundo, tercero, cuarto y quinto teorema de la factorización de Cordero en el conjunto de los números enteros. Ha tenido publicaciones en la revista El Labrador, en Memorias de FINMAT 2020, editorial Atenas en Brasil, editorial Generis Publishing. Sus libros publicados, Los teoremas de la factorización de Cordero en el conjunto de los números enteros, Generis Publishing, el libro digital Ciencia Exacta y la Tierra, Observación, Formulación y Predicción, 2, capítulo 8, de Atena, editorial en Brasil, el teorema general de la factorización de Cordero, algoritmos y programas computacionales, cuarto teorema de la factorización de Cordero, el segundo teorema general de la factorización de Cordero, algoritmos y programas computacionales. También en instituciones de secundaria y Colegio Científico Costarricense. Ha sido profesor del Colegio Científico Costarricense de Pérez Celedón, profesor del Liceo UNESCO de Pérez Celedón y también ha impartido lecciones virtuales. Tiene experiencia de 4 años como profesor de lecciones virtuales en la Universidad Internacional San Isidro Labrador, de los cursos de ecuaciones diferenciales, historia de la matemática y física para profesores. Y pues aquí tenemos sus publicaciones, los teoremas de la factorización de Cordero, el teorema de las circunferencias tangentes externas de Cordero, geometría analítica, ciencias exactas y de la Tierra, los teoremas de factorización de Cordero en el conjunto de los enteros como libro digital y también como libro digital tenemos el segundo teorema de la factorización de Cordero, algoritmos y programas computacionales. eh, Artículos. También ha publicado algunos artículos, como el teorema de las circunferencias, tangentes 2 a 2 e inscritas en el mismo ángulo, la criba de Ronald y la criba de Cordero, primer, segundo, tercer, cuarto y quinto teorema de la factorización de Cordero, siempre en el conjunto de los enteros, test de primalidad, Rocome, por revista El Labrador, polinomios generadores de números primos, FIMAT, memorias de FIMAT, el teorema general de la factorización de Cordero y el segundo teorema general de la factorización de Cordero. Así que en esta noche pues tenemos un invitado de lujo y esperamos pues que disfruten esta conferencia.
El tiempo es tuyo, Ronald. Muy bien, muy buenas noches. Gracias por la presentación. Desde aquí de Costa Rica y en las instalaciones de la Universidad UISIL, Universidad Internacional San Isidro Labrador, les saluda con mucho gusto. Hoy vamos a hablar de un tema bastante complicadillo, ¿no? Todo lo que sea relacionado con teoría de números, pues las definiciones de lo que son los conceptos de teoría de números son muy fáciles, pero cuando ya nos centramos en la investigación, nos damos cuenta de que una de las ramas más difíciles de la matemática es la teoría de números, ¿verdad? Vamos a compartir pantalla para iniciar. Espero que se vea claro. Ahí se ve bien todo. ¿Sí? Sí, se ve. Sí, todo bien. Muy bien. Dice factorización de los números enteros utilizando polinomios generadores de números primos. Lo primero que debemos preguntarnos es qué sabemos nosotros como educadores, como profesores de matemática y como investigadores sobre la factorización de los números enteros. Cuando iniciamos la primaria y cuando iniciamos la secundaria, pues nos enseñan solamente aquel método de tomar el número entero, ir dividiendo entre 2, ir dividiendo entre 3, ir dividiendo entre 5, entre 7, entre 11, entre 13, o sea, entre los números primos más pequeños. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con un número muy grande? ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para poder factorizar un número muy grande? La respuesta es que no existe, ¿no? Existen algunos procedimientos, pero ya a nivel computacional, utilizando pues una matemática que pocos conocen realmente, como es la utilización de las curvas elípticas de Lenstra y la criba general del cuerpo de números. No aparece, si aparece un chat por ahí, me gustaría saber cuántas personas han utilizado alguna vez la criba general del cuerpo de números y cuántos han utilizado las curvas elípticas de Lenstra. ¿Qué se les ha enseñado a las universidades sobre la factorización de los números enteros y qué métodos utilizan para factorizar números enteros? La respuesta es que no existe ningún procedimiento fácil, digamos, manejable a nivel de secundaria y a nivel de universidad para factorizar los números enteros. Bueno, hoy yo les traigo pues una opción, uno de mis descubrimientos matemáticos relacionados con este tema sobre la factorización de los números enteros y espero que les agrade utilizando polinomios generadores de números primos. Recordemos algo sobre lo que son los polinomios generadores de primos, ¿no? ¿Hasta dónde lo sabemos? ¿Hasta dónde sabemos? El primero, el más famoso, es el polinomio n al cuadrado menos n más 41, que es el polinomio de Euler. Este polinomio genera números primos desde un n igual a 0, perdón, de un n igual a 1 hasta un n igual a 40. O sea, en total, 40 números primos que ahí están en la pantalla, ¿verdad? Desde 41, 43, 47 hasta 1601. Pero cuando n toma el valor 41, ya se obtiene un número compuesto, 1681, que es igual a 41 por 41. Y luego se continúa generando números primos y compuestos según un patrón aparente. Pero también existen otros polinomios más, ¿no? Existen polinomios de grado 2, de grado 3, de grado 4, de grado 5 y hasta de grado 6 que generan números primos. Hoy nos vamos a concentrar solamente en polinomios de grado 2. Hay algunos otros más como n al cuadrado menos n más p, donde p es un número afortunado de Euler. Los números afortunados de Euler son el 2, el 3, el 5, el 11, el 17 y el 41. O sea, con esto estamos diciendo que un polinomio como n al cuadrado menos n más 11 también genera números primos hasta cierto valor de n y de ahí en adelante va generando primos y compuestos mezclados, ¿no? Sin un orden aparente.
La teoría dice que se generan números primos desde n igual 1 hasta un n igual a p menos 1, ¿verdad? Dependiendo del valor de p. De aquí en adelante, pues sí es nuevo, ya son descubrimientos míos, lo que yo estoy agregando a la matemática, ¿no? Mi granito de arena con respecto a lo que es contribuir a los descubrimientos de matemáticos. Todos los polinomios que tienen esta estructura, r al cuadrado, n al cuadrado, más r por r menos 2n, más p r a la 2 menos r más 1, son un conjunto infinito de polinomios generadores de números primos. Si le damos valores a las variables, si damos valores a r, a n y a p, que sea un número afortunado de Euler, lógicamente, vamos a obtener un número que se puede factorizar utilizando algunos algoritmos, ¿verdad? Que yo también descubrí. A estos números le llamé números polinomiales, ¿no? Números polinomiales. Entonces, de hoy en adelante, pues, de ahora en adelante vamos a llamarle números polinomiales. Para el valor de r igual a 1, si sustituimos el r con el 1, obtenemos todos los polinomios anteriores, el n al cuadrado menos n más 41, n al cuadrado menos n más 11, n al cuadrado menos n más 17, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos polinomios son un caso particular de todo este conjunto de polinomios infinitos generadores de números primos. O sea, para un R igual 2, para un R igual 3, para un R igual 4, R igual 5, etcétera, vamos a ir obteniendo polinomios generadores de números primos, que tienen exactamente la misma estructura, que eso es lo más importante. Al tener exactamente la misma estructura, todos los polinomios generan números eh, polinomiales que tienen también la misma estructura. El primer algoritmo, que yo le llamé algoritmo RNP, el algoritmo RNP, dice lo siguiente. Si tengo un n que es entero, un r entero y un r diferente de cero, y p un número afortunado de Euler, si la preimagen t sub phi es un número entero y t sub phi diferente de cero, con esta función que está acá, phi igual a la raíz cuadrada de 1 menos 4p por t sub phi al cuadrado más 2 por r más 2rn menos 2 por t sub phi más r al cuadrado. Esta función, si existe al menos una preimagen t sub phi entera, diferente de cero, tal que phi da un número natural, o sea que la imagen va a dar un número natural, entonces el número polinomial es un número compuesto. Caso contrario, el número polinomial es un número primo. Si ya tenemos que el número polinomial es compuesto y tenemos este par ordenado que es de dos valores enteros, o sea, la preimagen es entera y la imagen también es entera, entonces podemos utilizar estas dos formulitas, esta y la que sigue, t al cuadrado menos tb más p por b al cuadrado. Estas dos formulitas nos van a ayudar a encontrar los factores del número polinomial. Ok, aquí tengo un ejemplo. Para que vayamos entendiendo, damos una forma numérica, que es lo que quiero transmitirles hoy. Si n vale, por ejemplo, 124 y r toma el valor 6 y p toma el valor 41, que es un número afortunado de Euler, al sustituirlo en esta función, que gráficamente representa la mitad de una elipse, entonces sería 1 menos 4p, que es igual a menos 163. Aquí iría 1 menos 4p. Como estoy usando p igual a 41, entonces sería 1 menos 4 por 41, que da menos 163. En el centro nos daría 2984, ¿verdad? Que lleva la fórmula anterior. Vamos a verla. Es esto. 2 por r más 2rn menos 2. Ese valor es 2984 más un r al cuadrado, ¿verdad? Como r es igual a 6, pues aquí sería entonces 36. Si lo vamos a ver como una función con variable y variables x, pues así sería así, ¿no? Para que no nos vayamos a confundir. La forma habitual de las variables, pues es utilizar una x como
imagen y utilizar la Y como la imagen. Pero en realidad este no es el algoritmo completo. El algoritmo completo es una elipse. La elipse sería representada de esta manera. Y al cuadrado igual a menos 163 x al cuadrado más 2984 x más 36. Esto gráficamente es una elipse. Aquí está la gráfica de esta elipse. Lo que pasa es que para utilizar el algoritmo utilizamos nada más la mitad de la elipse, porque sabemos que la otra mitad, pues si aquí arriba hay un punto entero, abajo va a haber otro punto entero que tiene exactamente la misma preimagen y su imagen son opuestas, ¿no? Entonces, por eso utilizamos solamente la parte de arriba. Siguiendo con el mismo ejemplo, aquí está representado en Excel. Yo tengo pues la fórmula en Excel, ¿verdad? Para R igual 6, el N igual 124, que es el ejemplo que estamos siguiendo, y el P igual a 41. Estos serían los cálculos de esa función, de la función phi igual a la raíz cuadrada de 1 menos 4P por T sub phi al cuadrado más 2 por R más 2RN menos 2 por T sub phi más R al cuadrado, ¿verdad? Esta función está representada aquí. Y el número polinomial, al sustituir R, N y P, obtenemos este número que es 557.983. Este es el número polinomial que vamos a factorizar. Observen que el algoritmo lo que necesita hacer son 18 cálculos nada más para averiguar si este número que tiene 6 dígitos es primo o es compuesto, que es sumamente pocos. Por eso es que el algoritmo es sumamente rápido. Ya después lo vamos a ver pues en el software. Este número tiene 2, 4, 6 dígitos y necesita solamente hacer 18 cálculos para averiguar si es compuesto o si es primo. En este caso es compuesto porque aparece un par ordenado entero, ¿verdad? Aquí lo vemos. 9 con 117. Eso nos está diciendo, aquí está gráficamente el puntito 9, 117 y el de abajo sería 9 menos 117. Esos dos puntitos enteros son los que se van a utilizar para encontrar la fracción canónica. Esa es una fracción canónica, T sobre B. Y para encontrar los factores de este número que estamos factorizando, ¿verdad? Este es el número polinomial que estamos factorizando. Vamos a ver. Lo otro que quería decirles es que si utilizamos, por ejemplo, el método de la raíz cuadrada para factorizar este número, no sé si conocen el método de la raíz cuadrada, habría que encontrar la raíz cuadrada de este número y luego ir dividiendo el número entre todos los números primos menores a la raíz cuadrada de 557.983, que requiere pues de primero de mucho trabajo y segundo de una base de datos para utilizar los números primos menores a la raíz cuadrada de este número. Porque me imagino que nadie tiene memorizado todos los números primos menores a la raíz cuadrada de este número. Es sumamente complicado memorizar todos esos números. Si seguimos, ok, aquí tenemos entonces el par ordenado 9, 117, y vamos a utilizar la formulita menos R más T sub phi más menos phi sobre 2 veces T sub phi para encontrar lo que llamamos una fracción canónica, ¿verdad? Una fracción canónica es aquella fracción que no se puede simplificar más, que tanto T y B son primos entre sí o primos relativos. Aquí calculando, pues menos R sería menos 6, ¿verdad? Porque R toma el valor 6, más el valor de T sub phi, que sería 9, la preimagen, más el valor de la imagen phi, que es 117, sobre 2 veces 9. Esto me da la fracción canónica 20 tercios. Utilizando la fórmula T a la 2 menos T por B más PB al cuadrado. Entonces tenemos 20 a la 2 menos 20 por 3 más 41, que es el número afortunado de Euler que estamos utilizando en este ejemplo.
por 3 a la 2 y esto me da 709. Este 709 pues es un factor primo del número polinomial que estamos factorizando, que en este caso sería 557.983. El otro factor primo sería calcular t sobre b, pero aquí en lugar de la suma, utilizamos la resta, ¿verdad? Menos 6 más 9, menos 117, y el denominador 2 por 9. Esto me va a dar menos 19 sobre 3. Entonces aquí quedaría menos 19 al cuadrado, que es lo mismo que 19 a la 2. Y menos 19, aquí hay un menos 19, que es igual a más 10 más 19, por 3, más 41 por 3 a la 2. Y me da el otro factor primo, 787. Entonces la factorización completa de 557.983 es 709 por 787. Este sería el algoritmo RNP. Vamos a, vamos a compartir. Vamos a ver. Aquí tengo el algoritmo RNP en Excel. Aquí está. Yo le puedo dar a R un valor de 6, por ejemplo, o un valor de 122, y damos que P igual a 41. Entonces, 540.223, que es el número que estamos factorizando, es un número compuesto. Para encontrar el factor o los factores primos, porque si aparece solamente un par ordenado, como en este caso, que es solamente el 1 con el 53, par ordenado entero, entonces lo que está diciendo inmediatamente es que este número tiene solamente dos factores, que es un biprimo. Es un número biprimo. Para encontrar entonces las fracciones canónicas, aquí sería entonces menos 6 más 1 más 53 y abajo 2 por 1, ¿verdad? Y ahí encontramos la fracción canónica y luego sus factores, su factor. Y para el otro factor entonces sería menos 6 más 1 menos 53 y abajo 2 por 1. Y ya encontramos la otra fracción canónica y el segundo factor. ¿Ok? Aquí también se puede utilizar otro eh, número afortunado de Euler, puede ser el 11. Por aquí aparece el par ordenado entero, entonces nos está diciendo que ese número pues es biprimo. No, aquí aparece otro más, 31 con 223, entonces el número tiene cuatro factores. En todos los pares ordenados enteros se hace exactamente el mismo procedimiento, ¿verdad? Utilizando estas dos formulitas que tenemos acá. Muy bien. Voy a compartir también entonces para el algoritmo RNP un software que lo construyó un español que se llama Roberto Reynosa Fernández, y el cual lo tenemos pues en Linux y fue construido en C++. Y esto es lo que se llama una máquina virtual. Las máquinas virtuales es como una computadora dentro de otra computadora para no utilizar pues Windows, que es lo que generalmente tienen las computadoras, sino utilizar el Linux, que es otro tipo de... Gracias, ¿no? Vamos a ver, vamos a darle tiempito. Ok, ahí lo tenemos.
Esto es un código que lee el C++. Ahí aparece. Aquí tenemos los archivos. Voy a abrir uno de los archivos. Ok. Y vamos a ver dónde está el RNP. Aquí tenemos el... Aquí está. Ok, vamos a darle aquí una lupa para que sea un poquito más grande. Porque supongo que no se ve pues muy bien. Ahí está, se ve bien, ¿verdad? Vamos a darle, por ejemplo, a un R el valor de 67, a un P el valor de 41 y a un N el valor de ese, ¿no? Ese 4 dígitos. Ahí está el número, vea la velocidad que lo factoriza. Es algo sumamente rápido. Dura 0.0021 aproximadamente segundos en factorizar un número que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 dígitos. Vamos a darle un poquito más grande, números más grandes. Ahí está. Este número tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 dígitos y dice que es primo. Este tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dígitos. Y ve con la rapidez que lo factoriza. ¿Ok? Este tiene 2, 4, 6, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dígitos. Y es un biprimo, tiene solamente dos factores y estos dos números son primos. Y dura 0.19 segundos en factorizarlo. El alcance de este software es hasta 19 dígitos. De 19 dígitos en adelante, pues ya empieza a tener problemas, pero no se debe a la parte matemática, ¿no? La parte matemática está bien, sino ya a la parte computacional. Ya las computadoras pues no tienen problemas para calcular las raíces cuadradas, más que todo, ese es el problema que yo detecto y detectamos entre Roberto y yo, que precisamente es como la parte de la raíz cuadrada que no hace bien los cálculos. Muy bien, seguimos. Aquí les presento entonces el teorema. El teorema todavía no hemos trabajado con el teorema, apenas no hemos trabajado con el algoritmo RNP, o sea, el que necesita los tres datos, el R, el N y el P solamente. El teorema general de la factorización de Cordero, el primero, el que trabaja con ese tipo de números polinomiales, dice lo siguiente. Si tengo R, S, X y T, que son cuatro números enteros, S diferente es cero y R diferente es cero, y P, un número afortunado de Euler. Si N tiene esta estructura que tenemos acá,
entonces el número polinomial es compuesto y dos de sus factores tienen la forma F1, que es esta formulita, y F2, que tiene esta formulita completamente complicada, pero después vamos a ver una un poco más sencilla, que resume esta fórmula para F2. Además de que F2 también se puede calcular por división, porque si ya tenemos el número polinomial y tenemos a F1, entonces podemos dividir el número polinomial entre F1 y obtenemos F2. Y una segunda parte que si n tiene esta estructura que tenemos acá, entonces también el número polinomial es compuesto. Y dos de sus factores tienen esta forma, F1 igual a x al cuadrado menos x más p, y F2 que tiene esta estructura de acá. Muy bien, esa sería la parte teórica del teorema, pero la aplicación del teorema, que se vuelve más interesante, si yo le doy valores a las variables, por ejemplo, si le doy a R el valor de 4, a P el valor de 41, a S el valor de 3, a T el valor de 2 y a X el valor de menos 3, y hacemos el cálculo de N. Aquí está la fórmula para N. Y aquí están ya los resultados al hacer la sustitución de las variables. Y este polinomio que está en verde, 9x al cuadrado más 3x más 367 en este caso, es el que me va a generar el primer factor del número polinomial. O sea, que a la hora de ir calculando n, ya vamos calculando el primer factor. El primer factor está incorporado o está incluido en el valor de n, que es algo muy interesante, ¿no? Sumamente interesante en lo que son los polinomios generadores de primos. Ya haciendo la sustitución de x para x igual a menos 3, entonces obtenemos esto, ¿no? 945 medios más 439 por 2. Y haciendo la suma, obtenemos este valor de n que observen que no es entero, es una fracción. Entonces, el teorema, pues, generaliza aún más porque ya está incluyendo no solamente números enteros, sino que también números racionales, números fraccionarios, ¿verdad? Números fraccionarios. Al sustituir en el número polinomial, vamos a sustituir primero R y P para obtener el polinomio generador de primos, que en este caso es este. Al sustituir R y P, da 16n al cuadrado más 8n más 653. Y al sustituir ya el valor de n que obtuvimos, entonces vamos a obtener este número polinomial que su factorización va a ser pues, entonces 439, que ya lo habíamos obtenido en n, y el otro valor, el otro factor, pues lo hacemos por división, ¿no? Tomamos el número polinomial y lo dividimos entre 439 y ya obtenemos entonces el factor 2. Ahora, esto es lo que hace el teorema, ¿no? Pero el teorema no factoriza en forma completa. El teorema nos ayuda a encontrar dos factores. El teorema no nos dice si esos dos factores son primos, si esto es una factorización completa. No nos dice si los dos factores son compuestos. Tampoco nos dice si uno es primo y el otro es compuesto. Solamente nos dan los dos factores, ¿no? Para eso, entonces yo tuve que construir algoritmos parecidos al RNP para poder terminar de factorizar en forma completa, pues este número polinomial, para poder factorizar F1 y poder factorizar F2. Aquí está la fórmula para F2, que es bastante grande y complicada. Además de hacerlo por división, pues se puede utilizar la fórmula. Y ahora vamos a hablar entonces de los algoritmos para factorizar los dos factores que se obtienen utilizando el teorema, el primer teorema general de la factorización de Cordero. O sea, para poder factorizar F1 y F2. Un algoritmo para cada factor. Aquí están los algoritmos para F1 y para F2 en forma teórica. El procedimiento es exactamente el mismo, muy parecido al RNP. ¿Por qué?
Bueno, porque en el caso de F1, para poderlo factorizar, hay que utilizar una fórmula muy parecida al del RNP, solo que aquí se utiliza S y X, ¿verdad? S y X. Entonces sería como un algoritmo SXP. Y para el F2, el algoritmo es este. Se utiliza un M y un R asterisco. Estas las fórmulas para el R asterisco y esta es la fórmula para M. Y el F2 toma otra forma, ya no de aquella formulota grande que vimos en el teorema, sino que toma esta forma, un poco ya más simplificada. F2 es 4p menos 1 por R asterisco al cuadrado más M al cuadrado, todo dividido entre 4. Esa sería la fórmula para F2. Y el procedimiento, pues exactamente lo mismo. Si vamos a utilizar el algoritmo y aparecen números enteros, pares ordenados enteros, entonces el número polinomial es compuesto. Y si no aparecen números enteros, pares ordenados enteros, entonces el número polinomial es primo. ¿Ah? El F1 es primo o el F2 es primo. Aquí hay un ejemplo. Si le doy a R el valor de 4, P 41, S igual a 10, T igual a 1, X igual a 11. Hacemos los cálculos para N. Aquí están, calculando N. Este que está en amarillo es el que me va a generar el factor 1 dentro de la fórmula de N. En este caso, 17.071. Este es el valor de N, que es fraccionario también, es una fracción. Y sustituyendo, pues en el número polinomial, vamos a obtener este número, ¿no? Que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 dígitos. Ya sabemos por el teorema que el primer factor va a ser 17.071 y el otro factor para este número polinomial lo hacemos por división. Y aquí tenemos los dos factores. ¿Ok? También pues se puede encontrar F2 utilizando la fórmula, o sea, encontrando R asterisco y buscando el valor de M. Y luego ya sustituimos en 4p menos 1, r asterisco al cuadrado más m al cuadrado sobre 4 y ya obtenemos el factor 2. O sea, hay dos maneras de encontrar el factor 2. Uno por división, tomando el polinomial y dividiéndolo entre el factor 1 y ya obtenemos el factor 2. O la otra sería utilizando la fórmula, ¿no? 4p menos 1, r asterisco al cuadrado más m al cuadrado sobre 4. Calculando r asterisco y calculando m. ¿Ok? Para el ejemplo que estamos desarrollando, entonces el algoritmo para F1 quedaría así, menos 163 x al cuadrado, haciendo aquí las sustituciones de S y de X, nos da 458 x y más 100, que S es 10, entonces 10 al cuadrado es 100. Y para F2, pues aquí, así va a quedar entonces el algoritmo, y igual a la raíz cuadrada de menos 163 x al cuadrado más 3.376x y 5.476, que sería el valor de r asterisco al cuadrado. Entonces, estas dos formulitas podemos utilizarlas en Excel para r igual 4, p igual 41, s igual 10, x igual 11 y t igual 1. O sea, estamos siguiendo el ejemplo. Por supuesto que aquí F1 lo vamos a obtener 17.071 y el F2 935.483 y este es el número polinomial que estamos factorizando. Recordando que pues el teorema solamente da F1 y F2, ¿verdad? No nos da la factorización completa de este número, pero los algoritmos sí, los algoritmos nos ayudan a encontrar la factorización completa. Para F1 tenemos aquí un par ordenado entero 3, 1. Entonces está diciendo que F1 no es primo, que es compuesto y que además es biprimo porque solo aparece un par ordenado. O sea, tiene dos factores. Para el F2 aparece por acá
21,67. O sea, y solamente aparece ese par ordenado entero. Entonces está diciendo que este número F2 también es compuesto y que además es biprimo, solo tiene dos factores. Y ya encontramos entonces la factorización completa del número polinomial que estamos tratando de factorizar. ¿Ok? Aquí tenemos el par ordenado entonces para F1, el 3,1. Utilizamos las formulitas para encontrar la fracción canónica. Es menos S más T sub phi más menos phi sobre 2 veces T sub phi. Vea que aquí cambia un poquito con respecto al RNP, que aquí se utiliza una S, no se usa la R. Lo demás, todo es lo mismo. Entonces aquí menos S sería menos 10 más 3, que es el valor de la preimagen, más 1, que es el valor de la imagen, sobre 2 por 3. Y eso nos va a dar menos 1. Como menos 1 es entero, entonces le agregamos un 1 acá para convertirlo en una fracción. Sería menos 1 sobre 1. Entonces nos queda menos 1 al cuadrado, menos menos 1 por 1, más 41 por 1 al cuadrado. ¿Verdad? Eso da 43. Ese sería uno de los factores de F1. Para el otro factor podemos hacerlo por división o utilizando la otra parte de la fórmula, que sería menos 10 más 3 menos 1, ¿verdad? Sobre 2 por 3. Esto da menos 4 tercios. Y haciendo los cálculos sería menos 4 al cuadrado, menos 4 por 3, más 41 por 3 al cuadrado, y a 397. Entonces la factorización de F1, 17.071 es 43 por 397 y este sí es la factorización prima o factorización completa para F1. Para el caso de F2, entonces tomamos de nuevo el par ordenado 2167, que es el que nos dio el algoritmo. Y ya habíamos hecho el cálculo de R asterisco. R asterisco es 74. Entonces queda menos 74 más 21, que es la preimagen, más 67, que es la imagen, y abajo 2 veces 21, o sea, 2 veces la preimagen. Esto nos da un tercio. Entonces 1 al cuadrado menos 1 por 3 más 41 por 3 al cuadrado da 367. Entonces eso va a ser un factor de F2. Y para el otro factor, pues lo podemos hacer por división o utilizando la fórmula, ¿verdad? Para aquí con menos 67. Da menos 20 séptimos. Eso sería menos 20 al cuadrado, menos 20 por 7, más 41 por 7 a la 2. Y eso nos da 2549. Entonces, la factorización completa de este número polinomial, pues es 43 por 397 por 367 por 2549. Y ahora sí, ya este sí es la factorización prima de este número. En el caso de la representación gráfica, van a ser dos elipses, una para F1, la otra para F2, ¿verdad? Aquí van a estar los puntos enteros, el B y el D para F2 y el A y el C para F1. O sea, aquí debe aparecer el par ordenado 1, 3, perdón, 3, 1 y 3 menos 1. Y para F2, el 2167 y 21 menos 67. Ok, nos vamos a los softwares otra vez. Vamos a ver si los tengo por acá. Vamos a ver qué pasó. Bueno, vamos a cerrarlo. Bueno, espero que vaya quedando pues claro el asunto.
que hayan bastantes preguntas al final sobre este método para factorizar números enteros, ¿verdad? El método no factoriza todos los números enteros, pero sí factoriza números que tienen una cierta estructura, en este caso, pues los números enteros de forma polinomial, que tienen pues la forma r a la 2, r por r menos 2, n, más p r a la 2 menos r más 1. Estoy abriendo de nuevo la máquina virtual, donde están los softwares que fueron construidos en Linux, en el lenguaje C++. Para aquellos estudiantes que saben de computación e informática, ¿verdad? Ellos también se pueden conseguir, pues, en unos links que le envié al profesor Ruiz. Ahí se pueden ir y en Google y pueden, pues, por lo menos visualizar los softwares. Don Roberto Reynosa Fernández, que fue el que construyó, pues, los softwares, es un español que trabaja en el Hospital Ramón y Cajal, allá en Madrid, España. Algo pasó aquí. A ver qué pasó. Ok. Ahí está el F1, F2. Vamos a ampliarlo un poquito más. Yo supongo que no se ve muy bien, una letrita muy pequeña. Ok, ahí lo tenemos. Por ejemplo, puedo darle a R un valor de 6. Aquí, 6. P 41. S 5. X un número grande. T 67. Ahí estamos utilizando el teorema. Observen la factorización de este número. Este número tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Tiene 28 dígitos. Y aquí aparece su factorización completa. Y ve lo que el tiempo es 0.47 segundos en factorizar un número que ya es pues considerado pues bastante grande, ¿no? Hay otra cosa que se me olvidaba, pues aquí también se puede utilizar valores negativos, puesto que lo mismo pasa con el algoritmo RNP, se pueden utilizar números negativos, excepto los números afortunados de Euler, por supuesto, ¿no? Ahí está su número. Vamos a ver si lo logra factorizar, que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. No, no creo que lo factorice, ya es muy grande. Ah, bueno, sí lo factorizó. Aquí está. Duró 22.37 segundos en factorizarlo y tiene uno, 2, 3, 4, 5 factores.
y ya pues es considerado un número bastante grande, ¿no? Tiene 35 dígitos. ¿Ok? Cuando el número afortunado de Euler es más pequeño, pues dura más porque tiene que hacer más cálculos. Por ejemplo, en este caso, que P es 11. Recuerden que los números afortunados de Euler son pues el 2, el 3, el 5, el 11, el 17 y el 41. En este caso estoy utilizando el 11. Duró 3 segundos, 3.6 segundos. Puedo utilizar eh, el 2, que es un número afortunado de Euler. Ok, ahí lo tenemos. Ya que el número da par, puesto que aquí P es 2, pues un factor puede ser el 2. Tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, como 29 dígitos aproximadamente. Y sí va a durar un poco más porque el número afortunado doble pues es el 2. El 2 es muy pequeño, duró 25,67 segundos en factorizarlo. Ya que aparece el 2 como factor, que es un número par, y esta es su factorización completa. Muy bien. Estoy de nuevo aquí en la máquina virtual porque quiero enseñarles pues un software donde se utiliza el RNP varias veces. A ese software lo llamamos multipolinomial. Ok, vamos a ver. Vamos por acá. Aquí está el de primalidad también, que es el que nos dice si el número es primo o es compuesto nada más. No lo factoriza, simplemente nos da la primalidad. Por aquí tenemos el multipolinomial, pero siempre hay que aclarar a las personas que eso es realmente como un truco porque nos pide la cantidad de iteraciones. Por ejemplo, si yo le doy la iteración 7 y nos pide un número afortunado de Euler, por ejemplo, si le doy el 41, y él lo que hace es que utiliza 7 veces el RNP, construye el número polinomial y utiliza 7 veces el RNP y lo factoriza. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Ese es el número polinomial, que es bastante grande, y aquí aparecen todos los factores. Entre más iteraciones le dé, por ejemplo, si le doy 11 iteraciones y un número afortunado de Euler 17, entonces hace 11 veces el RNP, de aquí arriba aparece el número,
el número polinomial, y esta es su factorización. Seis veces, ahí está, el número polinomial, y esta sería su factorización. En realidad lo que hace el software es que al azar, yo le doy 6 iteraciones y toma el número afortunado doble que le dé, que en este caso es el 11, y al azar toma un n y un r 6 veces. Un r y un n 6 veces y lo va formando el número polinomial y luego lo factoriza. Muy bien, creo que ya aquí vamos terminando. Y me quedaría nada más pues leerles esta parte que es referente al trabajo de factorizar números. Dice, el objetivo principal de los matemáticos es resolver problemas y descubrir patrones, como es el caso de encontrar una forma matemática de descomponer números enteros en sus factores primos. Por lo que tomamos las palabras de Gauss cuando dijo que el honor de la matemática requería que resolviéramos un problema tan elegante como la factorización de los números enteros. Sabemos que encontrar una solución definitiva para la factorización completa de números enteros no es fácil, ni lo será, pero se han logrado avances que nos permite creer que posiblemente se pueda encontrar esta solución tan esperada. Hace unos años parecía que solo a los matemáticos les interesaba la factorización de números enteros, pero recientemente personas que no son matemáticos les interesa el tema, por ejemplo a los profesionales en computación y a los que requieren de seguridad informática. Pero a pesar del aumento de la capacidad de los computadores y de la creación de diferentes algoritmos para mejorar el tiempo que requiere la factorización de los números enteros, el problema de factorización es un problema sin resolver hasta el momento. No hay métodos sencillos para obtener la factorización completa de un número entero. Se considera un algoritmo eficiente si pudiera resolver la factorización de un número entero en tiempo polinomial, por lo que los matemáticos y profesionales en otras áreas de todo el mundo se esmeran por encontrar una solución a tan difícil problema matemático y computacional, sobre todo computacional, ¿verdad? En la parte de computación es donde pues, nos hace falta mucho para llegar a factorizar números muy, muy grandes. Ojalá un número de más de 100 dígitos, 200, 300, 400 dígitos, pero la computación se queda corta. A pesar de los descubrimientos matemáticos y el aumento de potencia de cómputo, diferentes algoritmos utilizados y el respaldo de la computación distribuida, si se habla de factorizar enteros de centenas y más aún de miles de dígitos decimales, hoy día es computacionalmente ineficiente. Debido por un lado por la aleatoriedad de la distribución de los números primos y por el otro a la dificultad de factorizar números muy grandes de factores primos grandes. La factorización de un número entero es un problema no resuelto en tiempo polinómico en un ordenador clásico. Es un problema sin resolver en la ciencia informática. Cuando los números enteros son muy grandes, no hay ningún algoritmo eficiente de factorización de enteros no cuántico. Tampoco se puede descartar que algún día se pueda descubrir un algoritmo computacionalmente manejable que pueda factorizar de una vez por todas un número entero muy grande. Es la tremenda dificultad que tiene la factorización de números enteros que permite ser utilizada en los algoritmos empleados en criptografía, como es el caso del cifrado de clave pública RSA y la firma digital RSA. Se han utilizado muchas áreas de la matemática y la informática a tan complicado problema como las curvas elípticas, la teoría algebraica de números, la criba general del cuerpo de números y recientemente la computación cuántica.
No todos los números de una determinada longitud son igualmente difíciles de factorizar. Los casos más difíciles de estos problemas para las técnicas actualmente conocidas son los semiprimos o biprimos, el producto de dos números primos. Cuando ambos son grandes, por ejemplo, más de 2000 bytes de largo, elegidos al azar y aproximadamente del mismo tamaño, pero no demasiado cerca, por ejemplo, para evitar la factorización eficiente por el método de factorización de Fermat. No sé si lo conocen, el método de factorización de Fermat a través de diferencia de cuadrados. Los algoritmos de factorización en las computadoras más rápidas pueden tomar suficiente tiempo para hacer que la búsqueda no sea práctica. Es decir, a medida que aumenta la cantidad de dígitos de los números compuestos que se factorizan, la cantidad de operaciones requeridas para realizar la factorización en cualquier computadora aumenta drásticamente. Todavía no se ha publicado un algoritmo que pueda factorizar todos los enteros en tiempo polinomial. Es decir, que se pueda factorizar un número de bytes n en tiempo o b a la k para alguna constante k. Hasta el momento no se sabe si el problema es de clase NP o no es NP completo. Muy bien, aquí doy por terminada pues la conferencia relacionada con la factorización de los números enteros y utilizando polinomios generadores de números primos y el primer teorema general de la factorización de Cordero. Muchas gracias. Gracias, Ronald, por compartir. Ahora es momento de hacerle lectura a las preguntas que tenemos en el chat. Para ello le voy a dejar el tiempo a Humberto. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a ver elegir a los preguntas que tenemos que trabajar en el chat de Facebook Live. Permita un permiso para realizar las siguientes preguntas. No, no escuché muy bien, como que no se escucha bien. Muy bien, tenemos por acá la primera pregunta. Nos pregunta únicos Miletos. Dice, ¿qué papel juegan los algoritmos y los programas computacionales en la validación del teorema general de la optimización de corderos? Por favor, maestro. Bueno, el asunto está así. Hay un teorema que yo descubrí para factorizar números de esa estructura, ¿no? R a la 2, n a la 2, más r por r menos 2n, más pr a la 2 menos r más 1. El teorema lo factoriza en dos factores. Pero esos dos factores, el teorema no dice si son los dos primos, si son los dos compuestos o si hay uno primo y el otro compuesto. O sea, el teorema no garantiza que la factorización sea una factorización completa o factorización prima. Son los algoritmos el algoritmo para F1 y el algoritmo para F2 el que logra factorizar F1 por separado y factorizar F2 por separado y ya encontrar la factorización completa del número polinomial. No sé si quedó clara la pregunta, la respuesta. Muy bien, gracias. Vamos a seguir con unas preguntas más que tenemos en el chat acá del Facebook Live. Y nos pregunta Celeste. Celeste pregunta, dice, sin duda, un gran aporte a la teoría de números. La pregunta de Celeste es, ¿cuál es la importancia de los números afortunados de Euler en el contexto de sus teoremas? Por favor, maestro. Ok. Los números afortunados de Euler, que son el 2, el 3, el 5, el 11, el 17 y el 41, son los que ayudan a construir los polinomios generadores de números primos. No hay otros números más que formen polinomios generadores de primos, ¿verdad? Usted puede tomar cualquier polinomio, el que se le ocurra, que no tenga ningún número afortunado de Euler y en algún momento dado le va a generar compuestos y primos, pero no tienen la estructura
que tienen los polinomios generadores de primos. O sea, no le va a asegurar ese polinomio que los números, los factores que se vayan a obtener sean primos. En cambio, los polinomios generadores de primos sí. Y solamente esos existen, ¿no? ¿Por qué? No lo sabemos. Euler podría dar la respuesta tal vez. Euler. ¿Por qué solamente el 2, el 3, el 5, el 11, el 17 y el 41 forman polinomios generadores de primos? Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Vivian de Ruiz consulta, ¿qué limitaciones se mencionan en relación con el tiempo de cálculo y el número de dígitos al utilizar los programas basados en los algoritmos de Cordero? Bueno, sí hay limitaciones, lógicamente. Matemáticas no. No hay limitaciones matemáticas porque usted puede utilizar el primer teorema general de la factorización de Cordero con números lo más grandes que usted se le ocurran. El problema está en la parte computacional, que a la hora de utilizar pues el algoritmo, los algoritmos, pues la computación es limitada. Ya cuando el número es muy grande, pues no logra calcular la raíz cuadrada, las raíces cuadradas utilizando el algoritmo. Entonces las limitaciones son computacionales, pero no matemáticas. Vamos con una pregunta más, maestro. Tenemos por acá en el chat, a ver, por acá tenemos una más. Eh, En el caso de Mayra Castillo, ella pregunta, dice, ¿cómo se aplica la primera parte del teorema general de la factorización de Cordero de un polinomio específico? ¿Cómo se utiliza? Ajá. Ajá, correcto, así como se dice la primera parte, ¿cómo se aplica la primera parte del teorema general de la factorización de Cordero de un polinomio específico? Sí, lo que el teorema nos da es el factor uno y el factor 2 del polinomio que estamos factorizando, del número polinomial que estamos factorizando. Entonces, el teorema nos ayuda a encontrar dos factores de ese número polinomial que vamos a factorizar. Y ahí sería el papel de él, nada más, encontrar esos dos factores. ¿Por qué? ¿Por qué esos números que tienen esa estructura de forma polinomial siempre van a tener esos dos factores? Es una pregunta que todavía ni yo me la he podido responder. ¿Por qué será que siempre va a existir un número, un par ordenado entero para cualquier número polinomial que se genere con el teorema y siempre vamos a encontrar un factor uno y un factor 2? Eso todavía lo estoy investigando, porque realmente siempre, siempre, siempre va a ocurrir. Muchas gracias. Y ya casi para cerrar nuestro segmento de preguntas, la última que tenemos, Vivian de Ruiz consulta, ¿cuál es la relación entre el teorema general de la factorización de Cordero y el cuarto teorema de factorización en términos de su aplicabilidad a diferentes tipos de números polinomiales? Ya, ok. Cuando empecé esta investigación, yo empecé a encontrar resultados, pero como unos resultados que siempre le hacían falta algo, ¿no? Una forma incompleta. A esos resultados le llamé teorema uno, teorema 2, teorema 3, teorema 4 y teorema 5. ¿Ok? Pero eso lo publiqué hace ya muchos años en la Generic Publishing, en un país que se llama Moldavia, allá en Europa. Y lo publiqué simplemente, pero ya el teorema general de la factorización de Cordero y el teorema 2 de la factorización de Cordero son ya teoremas más generales. El teorema 4 es como ¿qué? El abuelito, por decirlo así, o como la primera fase de la investigación. El uno, el 2, el 3, el 4 y el 5 son como la primera fase de la investigación y ya el teorema general uno y el teorema general 2 es como el resultado final de esa investigación. Muchas gracias, maestro.
De esta manera, pues vamos a revisar un poquito más. No, ahí estamos. De esta manera estamos cerrando el segmento de preguntas. Pues queremos agradecer su participación, maestro, en esta conferencia. Antes de cerrar nuestra sesión, pues quiero compartir el diploma, pero permítame, voy a ver si lo puedo saber. Pero vamos a ver si queremos darle lectura al, al diploma. No sé si logran ver en pantalla. ¿Sí? ¿Sí se ve bien? ¿Está claro? Ah, bueno. Muy bien. Entonces, pues para nosotros los pitagóricos, pues le otorgamos el presente diploma a Ronald Cordero Monzón por impartir la conferencia denominada El Teorema General de la Factorización de Cordero, Algoritmos y Programas Computacionales, realizada el 30 de agosto de 2024. Tiempo de desarrollo, 1 hora con 30 minutos, y aparece ahí descrito la fecha de hoy y firman pues los miembros de los Pitagóricos. Muchísimas gracias, maestro Solo Ronald. que hay un Y, errorcito aquí, nada más que el segundo apellido mío es Méndez. ok, ok, Cordero ok, Méndez. muy bien. Ahí vamos a corregir previo a realizar el envío del documento. Muchísimas gracias, maestro. Dejo a mis compañeros para el cierre de nuestro programa. Maestro, muchas gracias. Sin duda alguna, pues hemos aprendido mucho en esta conferencia y pues invitamos a todos, ¿verdad?, a poder seguir el trabajo del maestro, sus investigaciones, para ahondar un poquito más. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y les pedimos que estén pendientes de la página de Facebook de los Pitagóricos porque próximamente tendremos más conferencias que esperamos tenerlos a ustedes por aquí. Muchísimas gracias a todos. Gracias nuevamente, maestro, y que pasen una Y feliz. Celeste, solo una cosita más. Ronald nos acompañará el día miércoles con una continuación a una segunda investigación. Entonces, el día miércoles a las 7 continuamos con otra charla de Ronald. De acuerdo. Entonces, aquí los esperamos el día miércoles. Que tengan una feliz noche. Muy bien, muchas gracias.